a continuar en la semana de énfasis de la unión femenil, y esta tarde vamos a meditar acerca del estudio bíblico. Tenemos un texto lema para esta semana de énfasis que se encuentra en Mateo 28 del 19 al 20. Va a estar en la pantalla. Vamos a ver lo que dice en nuestro texto lema. En Mateo 28 del 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es nuestro texto lema. Hermanas, esta gran comisión es nuestra gran misión en la Unión Femenil. El propósito principal del plan de trabajo de nuestra femenil es preparar a las mujeres, a los jóvenes y a los niños para el desarrollo de la obra misionera por medio de los 5 ideales básicos que acaba de mencionar nuestra hermana Chelito, que es la oración, que es el estudio bíblico, la acción misionera, la obra misionera y mayordomía. Es decir, capacitarnos para anunciar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. La gran comisión es un mandato de nuestro Señor a todos los creyentes que debemos obedecer. Entonces nos debemos de preparar para estar listas para esta labor. Y una manera de hacerlo es por medio del estudio de la palabra de Dios, o sea, el estudio bíblico, porque tenemos que conocer y aprender de memoria los pasajes importantes que hablan del plan de Dios para salvación. Y conocer la Biblia, hermanas, nos ayudará a estar listas para contestar las preguntas que nos pueden llegar a hacer las personas que deseamos evangelizar. Porque, hermanas, de repente nos sorprenden con preguntas y, híjole, a veces uno se queda así como patinando sin mucha seguridad. Entonces, si nosotros estamos familiarizadas con el estudio de la palabra de Dios, nos vamos a sentir más seguras de compartir la palabra. Yo sé, hermanas, que la mayoría de nosotras aquí en la Unión Femenil acostumbramos a leer la Biblia, así que solo haré un recordatorio de la importancia del estudio bíblico. Lo primero, hermanas, ¿cuál es el propósito principal del estudio de la Biblia? Pues yo pienso, hermanos, que lo primero es conocer a nuestro Dios, porque Dios se da a conocer por medio de su palabra. Por medio de ella sabemos cómo es Dios, que Dios es santo, que Dios es eterno, que es omnisciente, omnipresente, eterno, poderoso y mucho más. Pero también desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el principal propósito es eso, conocer a nuestro Dios y conocer su obra redentora. ¿Por qué es importante el estudio bíblico? Pues, hermanas, lo primero es que nuestro Señor nos manda a estudiar las Escrituras. A ver, que una hermana que por favor lea Juan 5:39. Juan 5:39. Sí. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí el Señor nos está mandando, escudriñad las Escrituras. Nuestro Señor sabía que al estudiar la Escritura conoceríamos su obra redentora que nos da vida eterna por medio de la fe en Él. Pero también es importante estudiar la palabra de Dios porque es nuestro alimento espiritual, hermanas. Hay un ejemplo
que es muy representativo de esta situación, que así como nuestro cuerpo físico necesita del agua y del alimento para poder subsistir, así nuestra vida espiritual necesita de la oración y del estudio de la palabra de Dios para poder sobrevivir, porque el agua viene siendo como la oración y el alimento como el estudio de la palabra de Dios. Y nuestro cuerpo físico, ¿cómo estaría si solo lo alimentáramos una vez a la semana, 2 veces a la semana y tomáramos agua un día sí y un día no? Nos iba a empezar a fallar. Así es nuestra vida espiritual. Si nosotros no la alimentamos constantemente como debe de ser, va a empezar a fallar nuestra vida espiritual. Y entonces, en situaciones difíciles, hermanas, nos vamos a encontrar débiles, no vamos a estar fortalecidas. Así es que es muy importante alimentarnos de la palabra de Dios. Y otra cosa importante que es bueno, por eso es bueno el estudio de la palabra de Dios, es para nuestro crecimiento espiritual. Nos alimentamos con su palabra y eso nos hace crecer espiritualmente. Vamos a ver qué dice Pedro en Primera de Pedro 2:2. ¿Alguna hermana que por favor quiera leerlo? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí nos lo dice bien clarito, hermanas, para que por ella crezcáis para salvación. El estudiar la palabra de Dios nos ayuda a crecer. Otra razón para estudiar las escrituras es lo que nos dice segunda de Timoteo 3, del 16 y el 17. Otra hermana que por favor nos ayude a leerlo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanas, este versículo nos habla tan claro de lo que es la palabra de Dios. Se nos dice que su palabra nos enseña a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos redarguye de pecado, nos corrige y nos instruye para conocer lo que está bien y hacer justos. Y otra cosa también es que nos prepara para hacer buenas obras. Es el resultado de conocer la voluntad de Dios, el que nos ayuda a querer hacer buenas obras. Como nos lo dice también Hebreos 4:12. Este versículo también es muy impactante. Hebreos 4:12. ¿Alguna de mis hermanas que quiera leerlo, por favor? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo a mí me impacta mucho por todo lo que dice que es la palabra de Dios. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí entendemos que la palabra de Dios nos ayuda a conocer nuestra propia naturaleza, esos pensamientos, hermanas, y esos sentimientos que a veces tenemos y que pensamos, no son malos, no tiene nada que ver, o pensamos que no tenemos malos sentimientos o malos pensamientos. Sin embargo, cuando leemos la palabra, nos confronta con la santidad de Dios. Y entonces es cuando nos damos cuenta de cuánto pecado podemos tener en nuestra vida. Entonces, cómo es importante conocer la palabra de Dios, sobre todo este versículo que no nos podemos ocultar de Dios, hermanas, no podemos. Si tenemos un mal pensamiento, hay que pedirle perdón, porque ese mal pensamiento ahí va a quedar si no pedimos perdón. Si tenemos un mal sentimiento, y hermanas, a veces no tenemos la intención de tener un mal pensamiento ni tener un mal sentimiento, lejos está de nosotros querer hacer eso,
pero de repente, no sé por qué, de repente llega un mal pensamiento y se queda uno sorprendido. Ay, ¿por qué pensé eso? Pues hay que pedir perdón a Dios, porque Él lo conoce y lo está viendo. Y luego también encontramos en el Salmo 119 numerosas razones para desear estudiar la escritura. Es un tesoro, hermanas, ese Salmo 119 nos hace reflexionar sobre la importancia de conocer y obedecer su palabra. Hermanas, aquí lo importante es conocerla y obedecerla, porque sabemos que Satanás conoce la Biblia, nada más que no la obedece. Nosotros tenemos que ser diferentes, nosotros tenemos que conocerla y obedecerla. No podemos leer todo el Salmo 119 porque son 176 versículos, pero les voy a leer una pequeña muestra de algunos versículos. Por ejemplo, en el Salmo 119, 15 y 16 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. O sea que, hermanas, vamos a meditar en su palabra, vamos a considerar el camino que nos está indicando, pero también dice que nos vamos a regocijar, nos vamos a poner contentas en sus estatutos. No vamos a decir, ay, pues eso que nos está pidiendo el Señor está muy difícil y no lo puedo hacer. No, vamos a regocijarnos en sus estatutos y a no olvidarnos de sus palabras. Luego en el versículo 27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Sí, hermanas, porque ahora en este tiempo que estamos viviendo, ¿cómo apreciamos la maravilla que es tener salud? La maravilla de poder despertar en la mañana y ver el sol o verlo nublado o lo que Dios nos permita ver por nuestra ventana. Qué maravilla, maravilloso es poder hacer eso, qué maravilloso poder respirar. Ahora cuando hace un año que estaba la pandemia más mal y que la gente tenía que estar en un respirador, hermanas, pues gloria a Dios que nosotros podíamos respirar y a veces no lo habíamos valorado, el que es poder respirar sin necesitar nada. Entonces podemos meditar en sus maravillas. Y luego el versículo 35 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. O sea, no olvidarnos de lo que estamos aprendiendo. Y luego el versículo 66 dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Qué importante es eso, hermanas, el creer a la palabra de Dios, el creer que todo lo que dice es verdadero. Estos versículos nos recuerdan a meditar en los mandamientos de Dios, a grabarlos en nuestros corazones, para maravillarnos de su gran poder, para que nos den sabiduría, hermanas, y para guardarlos hasta el fin en nuestra vida. Qué importante es eso, tener sabiduría. A veces hay personas que son muy inteligentes, pero les falta sabiduría. Y la sabiduría es poder poner en práctica lo que uno conoce. Tener sabiduría, Dios nos da sabiduría. Y luego, desde luego, tenemos el versículo que todas conocemos, el versículo 105, que yo sé que todas se lo saben. El versículo 105 que dice, hermanas, lámpara. Mis pies, tu palabra. Era mi camino. Y lumbrera mi camino. Exactamente. Aquí encontramos que la palabra de Dios es la que ilumina nuestro caminar por esta vida y es la que debe ser nuestra guía. Al leer este salmo nos damos cuenta de lo vital que es para nuestra vida espiritual el estudio de la palabra de Dios. Nuestra vida espiritual y nuestra vida física, hermanas, porque en los mandamientos de Dios hay muchas cosas que el Señor dice no y son bendición para nuestro cuerpo físico. Otra razón más para estudiar la Biblia es no dejarnos engañar
por las falsas doctrinas que hay en nuestro entorno. Y hermanas, ahora con el internet nos damos cuenta de cómo han proliferado iglesias que han tergiversado la palabra de Dios. Mezclan la sana doctrina con el humanismo y otras filosofías de hombres y están engañando a mucha gente que desde luego nunca han leído la Biblia, esas personas que son engañadas. Por eso la importancia de conocer la Escritura. Veamos lo que dice Efesios 4:14. Por favor, hermanas. Alguien que lo lea. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjense cómo aquí nos advierte exactamente lo que está pasando en muchas iglesias y que nosotros hemos podido comprobar por el internet, que de repente escucha, según es una predicación y le empezamos a escuchar y dice, eso no tiene nada, estás fuera del contexto de la Biblia. Pero yo creo que todas hemos escuchado dichos que dice la gente que según ellos dice la Biblia y que no es cierto. Como por ejemplo, yo escucho mucho a personas que dicen, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Lo han escuchado, hermanas? Esa frase. Y eso no lo dice la Biblia, eso no lo dice la Biblia. Y hay muchas cosas que la gente le achaca a la Biblia, pero que realmente no dice. Y nosotros debemos de estar preparadas para decirle, discúlpame, pero eso no dice la Biblia. Ese es un dicho popular. Entonces, también, hermanas, otra cosa, aparte de estar bien listas para no dejarnos engañar, la palabra de Dios, al leerla, nos va a bendecir grandemente, porque nos enseña de los dones espirituales que tenemos. En 1 Corintios 12, del 4 al 11, los menciona, pero también de los frutos del Espíritu, que como cristianos debemos de practicar. En Gálatas 5:22. Ese está cortito. Vamos a leer Gálatas 5:22, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense cómo la importancia de conocer los frutos del Espíritu, porque luego de repente sí le pedimos a Dios que nos ayude a que su Espíritu Santo nos ayude a tener esos frutos del Espíritu. La templanza, hermanas, en este tiempo tan importante y pues todos, ahorita tener los frutos del Espíritu es una gran bendición. Otra bendición que nos brinda el estudio de la Escritura es que nos podemos dar cuenta que estamos protegidos por la armadura que Dios provee para defendernos de las acechanzas del enemigo. Vamos a leer Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El Señor, 6:11. sí, el Señor aquí ha provisto que podemos tener una armadura y de eso cuando la necesitamos ahí está, hermanas, debemos de conocer esto también. Y también nos damos cuenta que obedecer la palabra de Dios trae gran bendición a todos los que perseveran en su lectura. Vamos a leer Josué 1:8, por favor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la, sino que de día día y de y de noche noche, meditarás en él, para que guardes hagas y aguardes conforme está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy bien. Fíjese cómo aquí Dios le está diciendo a Josué. Luego, cuando le dijo que él iba a ser el líder,
le dijo todo esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero fíjese lo que siguen, hermanas: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En este pasaje Dios le está diciendo a Josué que medite en ella de día y de noche, como para que se quedara bien grabada en su mente y en su corazón. Porque, hermanas, sí podemos leer la palabra de Dios y podemos aprendernos versículos, pero necesitamos estar meditando también en lo que, en los versículos que estamos aprendiendo. Les voy a contar algo. Yo dije, voy a aprenderme un versículo por semana, hermanas, porque ya no me grabo mucho. Entonces empecé. Pero, hermanas, y luego a la otra semana no repetí ese versículo y quería otro versículo, y a los 15 días ya no me acordaba del primero, porque hay que estarlos repitiendo, hermanas, para que ahí se queden, ahí se queden. Tenemos tantas cosas en nuestra mente y andamos haciendo tantas cosas que si no las estamos meditando o repitiendo se nos olvidan. Y aquí el Señor le dice que de día y de noche meditar en eso. Y aquí la promesa, y le da la promesa que si la obedece, él iba a prosperar su camino, le estaba advirtiendo. La promesa de Dios es: si guardamos su palabra y la obedecemos, entonces él prosperará nuestro camino y todo será para nuestro bien. Eso es bien importante, que, hermanas, cuando nosotros leamos la palabra de Dios, que tratemos de leer la palabra de Dios todos los días, pero también de meditarla sin prisa, porque si lo hacemos a la carrera, nada más como para cumplir, que por decir, cuando estamos leyendo la Biblia en un año, tenemos ciertos capítulos que leer diario. Y entonces, a veces, si por alguna razón no pudimos hacerlo un día, al otro día ya se nos acumularon dos. Entonces, no es lo mismo leer 4 capítulos tranquilas un día a tratar de leer 8. Entonces ahí ya no va a traer bendición a nuestra vida, hermanas, porque se reduce nuestra capacidad para recordarlo. No hay como ponerse a leer sin prisas, y aunque sea una porción, no decir voy a leer 3 capítulos, o no, una porción, pero meditarla para poderla guardar en nuestro corazón. Y también tenemos el Salmo 1 que todas conocemos, pero los primeros 3 versículos, vamos a ver qué dice los primeros 3 versículos. Aquí también Dios promete bendecirnos si leemos su palabra, pero si también la obedecemos. A ver, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así es. Y los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y sigue. Sí, aquí encontramos una promesa de que él va a prosperar al que sigue su palabra y la obedece. Por eso es la importancia de leer nuestra Biblia, hermanas, porque ¿cómo vamos a conocer tantas hermosas promesas que están aquí si no tenemos una constancia para leerla? ¿Y qué decir de los salmos, hermanas? ¿Qué decir de los salmos, en donde encontramos más promesas de consuelo para nuestras aflicciones? Me recuerdo mucho del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, y en este tiempo, ¿cómo hemos necesitado del amparo y de la fortaleza de nuestro Señor? Y el Salmo 91 también, el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Hermanas, todo eso, ¿cómo bendice nuestra vida? Pues, hermanas, en conclusión, el estudio de la palabra de Dios nos trae grandes bendiciones. Si no lo hemos estado haciendo de manera diligente, hagamos un esfuerzo, hermanas, para dedicar un tiempo específico
a su lectura y meditar en ella. Tenemos que hacer así, de decir, cada quien sabe a qué hora está más tranquila, a qué hora no tiene que atender a nadie de la familia, a qué hora puede dedicarse a leer y a meditar en su palabra. Y hoy, hermanas, es un buen día para proponernos una meta, la de leer toda la Biblia en este año, porque apenas va iniciando. Como les digo, van a ser entre 4 o 5 capítulos diarios, pero hermanas, vamos a conocer cómo es la palabra de Dios, toda se relaciona desde el Génesis. Claro que llegamos Génesis, Éxodo, y cuando llegamos a Levítico, ya números, ahí como que empezamos a patinar porque son muchas genealogías y son muchas cosas que decimos, bueno, ¿y esto como para qué? Pero tiene un porqué, está en la Biblia y tiene un porqué. Entonces, hermanas, hoy es un buen día para ponernos esa meta. Aparte de adelgazar, hermanas, podemos ponernos la meta de leer la Biblia y tratar de completarla en un año, de leerla en un año. Siempre debemos de recordar, antes de leer nuestra Biblia, hacer una cortita oración para que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe y nos ayude a comprender lo que Dios quiere decirnos por medio de su palabra. Hermanas, es un hecho que estamos viviendo en un mundo caído por el pecado, que va de mal en peor, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Contradicen totalmente la palabra de Dios. En las leyes se están modificando leyes que estaban bien, no, ahora ya el aborto ya es aceptado, en algunos estados los matrimonios gay, todo eso va en contra de lo que Dios ha mandado, y todo esto pasa, hermanos, porque no conocen la Biblia, porque tampoco, muchos tienen Biblia. Yo les puedo asegurar que la mayoría de las personas, pues de aquí en nuestro país, tienen una Biblia, pero no les interesa leerla. ¿Cuántas veces hemos regalado Biblias, hermanas, y ahí las tienen así nada más como adorno, como amuleto, no sé, pero no las abren? ¿Y qué dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tenemos que conocer la palabra de Dios porque es la verdad y es lo que nos va a hacer libres. Recordemos también que nuestro nivel de madurez espiritual depende totalmente del estudio de la palabra de Dios, porque aparte de alimentar nuestra alma, nos permite crecer y tener un mejor discernimiento de las cosas espirituales. Vamos a poder discernir lo bueno de lo malo y vamos a poder alentar a nuestros seres queridos a amar la Escritura y a ser guiados por ella. Vamos a ver qué dice Hebreos 5:14, por favor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, mis hermanas, que al leer la Escritura nuestros sentidos se van a ejercitar en el discernimiento del bien y del mal. A veces tenemos que tomar decisiones y no sabemos cuál es lo correcto, qué es lo que debemos de hacer. Pues en la palabra de Dios, ahí no lo dice, en la palabra de Dios. Va a aumentar y va a fortalecer nuestra fe. Hermanas, hay a lo mejor más, pero sí hay 365 versículos en la Biblia que hablan de no tener temor. En este tiempo tan difícil por el que estamos pasando con tanta incertidumbre, leer su palabra nos recordará que no estamos solas. Nuestro Dios promete estar con nosotros siempre, sosteniéndonos todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Y luego, hermanas, ¿qué me dicen del libro de Proverbios? A mí me encanta el libro de Proverbios, hermanas, porque encontramos consejos prácticos para nuestro diario vivir. A mí me sorprendió mucho cuando me encontré en Proverbios 6 que dice que no debemos de salir de fiadores por un amigo.
Y eso, o sea, híjole, Dios tan sabio, porque cuántos problemas no se acarrea uno cuando sale deseador de un amigo, pero Dios no lo está advirtiendo, nada más es cuestión de leer su palabra, hermanas, también de no ser una vecina molesta. Eso no se me había ocurrido a mí que podía venir en la Biblia y viene en el Proverbios 25, 17, a no ser de esas vecinas que están ahí, no, no debemos de ser así porque tiene una consecuencia y Proverbios nos advierte de muchas cosas. Otra de las cosas es cuando hay un pleito, no intervenir, hermanas, porque vamos a enredar más las cosas y vamos a salir más perjudicadas. Entonces, nos advierte de tantas cosas en el libro de Proverbios, son puros consejos prácticos para nuestro diario vivir. Y por último, mis hermanas, vamos a estar mejor capacitadas para llevar a cabo la gran comisión y llevar mucho fruto, porque vamos a poder ayudar a otros a comprenderla. Como en Hechos 8, hermanas, cuando Felipe le dice al etíope si entendía lo que leía. ¿Y qué le contesta? ¿Cómo podré si alguien no me enseñare? Con el estudio de la escritura vamos a estar preparadas para cuando alguien nos pregunte sobre sus dudas que tiene acerca de la Biblia, vamos a poderle contestar. No les digo que vamos a recordar y a conocer todo lo de la Biblia porque pues es mucho, pero no nos va a dar temor platicar con las personas acerca de la palabra de Dios si nos preguntan algo y no lo recordamos en ese momento, podemos decirle, ahorita no me acuerdo, pero te lo voy a contestar, déjame buscarlo. Pero sí debemos de tener conocimiento de lo que es la palabra de Dios, porque pues es lo más vital. Les invito a hacer un ejercicio, hermanas, a aprendernos lo que les decía, un versículo de la Biblia por semana, un versículo que nos aliente, hermanas, en este tiempo difícil. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios va a fortalecer nuestra fe. Entonces, estudiar la palabra de Dios será lo mejor que podamos hacer este año, tener esa meta. Y hermanas, también demos gracias a Dios porque tenemos una Biblia, no una, hermanas, tenemos varias Biblias. La podemos leer a la hora que nosotros queramos. Nadie nos lo impide. Hay países donde no hay Biblias y donde está prohibido leerla o tenerla. Entonces nosotros tenemos esa libertad, hermanas, tenemos que aprovecharla, tenemos que aprovechar esa libertad. En cuanto nosotros podemos regalar un Nuevo Testamento a alguien que le hemos estado hablando, a un familiar, con un folleto, pero aprovechemos la libertad que Dios nos ha dado. Somos un país muy bendecido que tenemos libertad para poder tener nuestros cultos, para poder leer la Biblia, para tener Biblias, para poder compartir, nadie nos lo impide. Entonces debemos de agradecer a nuestro Dios por eso, pero también debemos de aprovechar este tiempo, hermana. No sabemos qué nos espera el futuro. Y luego, para no lamentarnos como ahora nos lamentamos de que cuando nos podíamos juntar y no nos juntábamos, cuando podíamos hacer esto y no lo hacíamos, ahora que estamos muy encerradas, que no nos pase eso con la palabra de Dios, que digamos, cuando podíamos haber compartido, cuando podíamos haber regalado, cuando podíamos haber, y cuando podíamos, y luego ya no se puede, entonces vamos a aprovechar este tiempo que nos da el Señor. No sé si alguien quiera compartir alguna experiencia que haya tenido al estudiar la palabra de Dios. A ver, ¿qué hermana valiente quiere compartir? Yo le doy gracias al Señor porque ahora que empezó el año, me propuse nuevamente leer la palabra en todo el año, ¿verdad? Y uno de mis textos favoritos está en Isaías 26:3, que el señalador, o sea, viene ese texto: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y ahora que me pasó lo que Dios llamó a la presencia de mi hermana, me maravillo de cómo me fortalece el Señor. Entonces, porque lo que dice su palabra es verdad. Así es que yo le doy muchas gracias al Señor porque pone en el corazón hacer esos compromisos con Él para Sí. poder estar en completa comunión con Él todos los días. Todos los días. Gracias, hermana. ¿Otra hermana que quiera compartir alguna experiencia? Yo quisiera compartir algo que me da mucho gozo. Este año que pasó, mi esposo y yo juntos estuvimos leyendo un plan de lectura bíblica para todo el año y pues lo terminamos a tiempo, lo terminamos bien y juntos, ¿verdad? Entonces, pues eso me dio mucha alegría y de veras que te da un panorama muy amplio cuando la lees completita. Porque yo sé que todas nosotros hemos estado a lo largo de nuestra vida leyendo un libro, otro libro de la Biblia, ¿verdad? Estudiando la Biblia como lo estudiábamos antes en la escuela dominical, la Biblia libro por libro, un estudio muy bonito. Pero cuando la lees así toda completa, ay no, pues es de muchísima bendición y pues más bendición ahora que la leímos juntos, ¿verdad? Es la primera vez que leemos juntos la Biblia toda completa. Entonces, pues yo le doy muchas gracias a Dios por eso. Y ahorita pues empecé otro libro que es de lecturas diarias, pero ese habla de personajes. Entonces cada día una meditación, muy inspiradora también, pero no, yo creo que como acabas de decir, yo creo que me voy a volver otra vez a empezar a leer otra vez la Biblia. No hay como leerla directamente de libro por libro. Sí, es una experiencia muy bonita porque uno se da cuenta cómo encaja cada relato de la Biblia va encajando y cómo el Señor tiene un plan como para, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no encontramos que esto no se cumplió, todo se ha cumplido, todo. A mí lo que me maravilla el hecho de cuando llamó a Abraham y que le dijo que su pueblo, que su descendencia iba a ser esclava y le dijo por cuántos años. Sí. Y le dijo que iba a salir con riqueza. Y Ajá. todavía faltaban cientos de años para que pasara eso, pero cómo se cumplió todo al pie de la letra y todo se cumple. Y como dice nuestra hermana Eva, todo se cumplirá. Entonces sí es bendición, es bendición leer la palabra de Dios. Hermana, ¿Alguna- sí? en nuestro librito, nuestro pan diario, tiene aparte de la meditación y de el comentario que hacen ahí, la lectura de la Biblia, el comentario, la meditación, y tiene un plan para leer la Biblia en todo el año. Un plan muy accesible, muy cómodo. Como dices tú, son unos 5 capítulos cada día, más o menos. Sí. Unos 2 o 3 del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento, y se termina en un año fácil la lectura de la Biblia. Y cada vez que vamos caminando por la Biblia, encontramos cosas que no habíamos leído antes. No podemos decir, ya me lo sé todo, ¿no? Porque de repente nos topamos con que no me había acordado o no sabía, ¿verdad? Que había esto aquí en la palabra de Dios. Al estarla leyendo, nos encontramos con cosas nuevas, para nosotros. Y aunque tengamos muchos años como yo, que ya tengo 79, todavía estoy aprendiendo, como si empezara del kinder, ¿verdad? La palabra, porque no nos la acabamos. Es un tesoro
inagotable de sabiduría la palabra de Dios. Y yo, para la gloria de Dios lo digo, cada mes, desde que era pastor de la iglesia, el hermano Arturo Ruiz, estoy leyendo 5 salmos todos los días y un capítulo de Proverbios, que es durante un mes. 5 salmos diarios abarca hasta el día 30 de cada mes, y cuando es bisiesto, pues es diferente, o en el mes de febrero es diferente, te adelantas más, pero 5 salmos todos los días y un capítulo de Proverbios. Y cada vez aprendes más, y no me los he podido aprender, de veras, así como tú dices tú, quiero hacerlo, pero no me los he podido aprender. Pero hay un versículo que Dios me dio en el Salmo 102, el versículo 28. Yo siempre he sido muy apurona para los hijos cuando salen, y especialmente ahora que hay tanta violencia, aunque tengan 48, 40 y tantos años, todavía se preocupa uno por ellos. Sí. Entonces, hay un versículo en el Salmo 102, 28, que dice: los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Entonces, hermanas, eso me trajo una paz tremenda acerca de los hijos, porque todos los que tenemos hijos sabemos que nos preocupamos por ellos, especialmente cuando salen y no regresan a la hora que debían de regresar, o se tardan, o viene noche o algo así, y hasta uno así, nomás en la sillita de la silla esperando, ¿verdad? Y ese versículo, paz, 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 da paz. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, sin temor del mal, y su descendencia será establecida delante de ti. Amén. Y pues, hermanas, es algo maravilloso la palabra del Señor, y